¿Y esto cómo va? No me interesa esto. Ahora, ¿cómo está? Y esta mierda se congeló. No quiero seleccionar nada ahora. Sí. Ok, esta es la tabla. Sí, ahí va. Ok. ¿Quién falta? Comenzamos en un minuto. Solo quiero ver algo. Ajá, es un punto. Este es mi control estándar. Tiene un resaltador. Borra. Lápiz. Borra. Seleccione y modifique tablero. Captura, captura. Ok. Bien, y aquí. Documento. ¿Esto qué hace? No sé qué diablos hace. Bueno, vamos a ver. Ok, bien. Entonces, el tema de hoy, como decimos, la segunda mitad del parcial, vamos a empezar a ver estructuras ya estructuras supratentoriales, o sea, ya cerebelo y todas las estructuras que están en fosa posterior son asunto visto, y hoy vamos a empezar a hablar del diencéfalo, empezando por la arquitectura general del dicho diencéfalo. ¿Ok? Entonces, el asunto acá primariamente es qué es lo que sucede acá, porque aquí tenemos otra serie de conceptos una vez que salimos del tallo, porque la arquitectura aquí cambia un poquito y vamos a ver que las diferentes placas o los componentes celulares ya aquí evolucionan de una manera un poco diferente. En primer lugar, porque filogenéticamente aquí las cosas cambiaron. ¿Okay? Aquí hubo un proceso por etapas, porque el tálamo cumple una y una sola función desde el punto de vista de actividad, y es, tengo manchado, no sé, y es el de proveer un mecanismo para filtrar y seleccionar qué información le llega a la corteza. Y conforme la corteza empezaba a trabajar o a asumir funciones, obviamente que eso iba a cambiar la arquitectura, o que iba a condicionar la evolución del diencéfalo. Dos, de que aquí, bueno, nos va a interesar más los componentes nucleares que las fibras, porque las fibras ya las conocemos todas, son todas las entrantes a la corteza, los lemniscos y demás. Pero primero veamos qué es
pero también me interesa ver un poquito de qué tiene que ver el diencéfalo desde el punto de vista de topografía y la relación que tiene como punto de orientación, porque en el tallo habíamos encontrado a los cordones laterales, a la tríada del cordón lateral como un punto de orientación para saber dónde estaba o a dónde me estaba refiriendo yo. Aquí tenemos que buscar algo también para que nos sirva de referencia topográfica. Entonces veamos cómo se mira aquí la cosa. Vamos a ver dónde está la tercera. Se mira la pizarra. Este es otro programa, por eso pregunto. Sí, doctor. Sí, se mira. Ok. Si yo agarro y vamos a hacer un corte coronal a lo largo del encéfalo. Coronal quiere decir que agarré, hice un corte por acá. Corto la cabeza y estoy viendo la superficie del corte del encéfalo. ¿Vale? Veamos cómo se ve. Está el hacer y deshacer. Espérame, solo déjame orientarme acá que como es nuevo. Ok, línea más gruesa. Vamos a ver ahora. Ah, mucho mejor. Ahora, este es como te digo un corte coronal. Entonces veamos acá. Estructuras conteniendo líquido, las cavidades. Aquí tendría el ventrículo lateral. Aquí tendría también el ventrículo lateral, esto es lo que llamamos el cuerno temporal. Esta es obviamente la línea media. Ponerlo un poquito mejor, porque está, ahí la hice un poquito torcida. Ok. Y vamos a regresar un poquito a la cuestión embriológica. En el embrión, la cavidad del diencéfalo, ¿cuál era? ¿O cuál es? Porque seguimos siendo el... línea media. Decía, en un embrión de 5 semanas, decíamos, el tubo neural tenía varias cavidades. Y hablamos ahí de que íbamos a tener telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, cada cual con su respectiva cavidad, porque eran huecos. En el caso del diencéfalo embrionario, ¿cómo se llama la cavidad? Prosencéfalo. No, la cavidad. Ahorita estoy nula, entonces. Sí. Miren. Miren. El hecho de que eso sea material del primer parcial no quiere decir que haya sido material del primer parcial y lo den por olvidado, porque es la base de lo actual. ¿Por qué? Porque yo siento que, francamente, yo estoy perdiendo el tiempo con ustedes todos los días. Vengo, hablo, aparentemente no se cuela nada. Los resultados de los exámenes que he empezado a ver son igual de catastróficos que el anterior. O sea que me parece que a ustedes no les interesa la neuroanatomía. Para mí, en cierto punto, es más sencillo grabar un video, ponerlos a ver el video y luego ponerlos el examen. Yo estoy dedicando el tiempo de que sea una clase en vivo con la intención de que ustedes capten algo, ¿no? Y de que los resultados sean un poco mejor, ¿no? En términos académicos. Pero si ustedes no están interesados en poner tiempo y esfuerzo de su parte, yo no me voy a complicar la vida. Voy a grabar todas las clases a video y que vengan los resultados que vengan. Estamos claros. Porque ya llevamos literalmente la mitad del semestre y estamos exactamente igual que el primer día. No existe ninguna explicación ni justificación lógica para ello.
porque es contenido que ya se ha dado en semestres anteriores, a grupos anteriores, y no ha habido problema asumiendo que pongan interés. Pero si no, pierden su tiempo y pierdo el mío. No sé ustedes, pero a mí no me gusta eso. Entonces, ¿cómo se llama la cavidad? Agarren sus notas y sus cuadernos. Díganme, ¿cómo se llama la cavidad del diencéfalo embrionario? ¿O cuál es? Tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Entonces, mira la posición del tercer ventrículo que te voy a poner acá. Un poco exagerado en términos de diámetro, porque es mucho más estrecho. Pero mira su posición, es una estructura de estricta línea media, ¿correcto? Y esto me interesa porque a partir de ahora yo necesito buscar una manera en la cual me voy a ubicar en términos de qué tan lejos o cerca estoy de algo que es inconfundible. Y fíjate que aquí no hay ninguna otra estructura en la línea media. Es una cavidad llena de líquido, por lo tanto se puede ver. No importa qué método utilizaras, no habría posibilidad de confundir una cavidad llena de líquido con ninguna otra cosa. Está en la línea media y no hay otras estructuras ahí. Por lo tanto, a partir de ahora, este tercer ventrículo como cavidad me representa el eje alrededor del cual todo se organizó. Todas las demás estructuras que vamos a ver de aquí hasta el final del semestre van a organizarse concéntricamente con este eje como punto de referencia. Tanto es así que incluso en términos, prácticos, quirúrgicos, cuando yo quiero, por lo menos cuando yo quiero localizar algo, o cuando yo estoy utilizando un neuronavegador y un sistema de coordenadas para encontrar un punto que está perdido en la profundidad del encéfalo, muchos de los sistemas de coordenadas me van a necesitar un punto de referencia, y el punto de referencia es el tercer ventrículo. Ahora mira la forma que lo hice. Es un acantilado largo y estrecho, o sea, profundo. Y tiene acá estas muesquitas que yo las dibujé a propósito. ¿Qué crees que representan esas muesquitas? Aquí y acá. A ver si esto le puede poner zoom. Estas muescas es una cavidad llena de líquido, igual que el cuarto ventrículo. Eso me representa una demarcación. ¿Cómo es? No, pensé que era otra cosa, doctor. No, ¿y cómo se llama la demarcación que yo había encontrado por todo el cuarto ventrículo, incluso en el acueducto? La frontera. Lo del surco limitante. Ese es el surco limitante ahí. De hecho, te dije que en el cuarto ventrículo el surco limitante era una cosa visible, ¿va? Sí, que yo lo podía orientar. Aquí también, ¿ok? Suponete que yo quiero entrar al tercer ventrículo y tengo un endoscopio con una cámara. Por ejemplo, estoy tratando una hidrocefalia y entro por acá, mira. Voy a caer acá y tengo mi cámara puesta donde está el punto rojo. Yo empiezo a bajar por acá y empiezo a girar la cámara, empiezo a girar el endoscopio buscando y de repente me topo con este surco limitante acá, mira. Ya lo miro y lo identifico y yo ya sé que para abajo, mira la distancia que hay es bien poca. Entonces, ok, ya estoy en el surco limitante, ya sé dónde estoy y empiezo a bajar por el tercer ventrículo con cuidado porque yo no quiero ir a encontrarme de un solo contra el piso del ventrículo, ¿ya? No quiero ir a pegarle un macanazo. O intencionalmente tal vez le quiero ir a pegar porque quiero utilizar el piso del ventrículo y derivar el flujo de líquido por ahí. Como sea que sea, este es mi surco limitante. Y entonces el diencéfalo, igual que los otros componentes que hemos visto del tubo neural, se dividió en dos componentes. Una placa alar que te estoy pintando en azul. Y esta placa alar es el tálamo. ¿Ok?
y se convirtió en esa masita de núcleo que tenés ahí. En la parte de abajo tendríamos aquí en rojo la placa basal, ¿ok? Pero la placa basal no es una masita de núcleo, sino que es, mira, un sector, una región. Igual que como hablabas, bueno, voy a agregar un par de estructuras acá que después vamos a referirme, pero que no son parte del diencéfalo. Por eso lo pongo en negro, solo para que se mire completo el dibujo. Esta placa basal no es una masa, es un área, es una zona, es una región. ¿Dónde has oído hablar algo similar? Dije una región con bordes mal definidos. Lo de la formación reticular. Sí, exactamente, porque este es un punto que está a mitad de camino entre los dos. ¿Tiene alguna idea, tiene alguna parte muy parecida a la formación reticular? Y de hecho, esto es continuidad, hace continuidad con la formación reticular por un lado, pero hay que ser un poquito más claro. La porción más medial de esta zona de la placa basal, sí, aquí sí tenés unos pequeños núcleos, bueno, pequeños, pero lo suficientemente grandes para reconocerlo como tal. Y acá en el resto de la región, mira, un montón de, otra vez, núcleos pequeños. Mira cómo hay una diferencia entre medial y lateral. Y esta parte, en la placa basal, se convirtió en dos cosas. La porción que está más hacia adelante, más hacia la lámina terminal, se convirtió en el hipotálamo. ¿Ok? Y la porción que está pegada al mesencéfalo se convirtió en el subtálamo. Ahora, con el subtálamo no nos vamos a meter ahorita. ¿Por qué? Porque básicamente ese subtálamo es parte de los ganglios basales, entonces no viene al cuento, por así decírtelo, no viene al cuento, ¿ya? Lo vamos a tratar después, pero el hipotálamo sí, porque asumió todas las funciones de control que vos esperarías que asumiera una estructura de placa basal, ¿vale? Es una estructura motora en el sentido amplio de la palabra, pero aún hay más. Del tálamo, de la placa alar, empezaron a surgir dos grupos de células que migraron aquí hacia las esquinitas del tercer ventrículo y se fusionaron para formar una estructura que básicamente es de la línea media y se convirtió en el epitálamo. El epitálamo que, si te das cuenta, migra y forma el techo del tercer ventrículo, o sea, lo que vamos a llamar placa del techo. ¿Qué decíamos? Casi nunca vemos estructuras en la placa del techo, pero aquí sí. Así como las estructuras de la placa alar habían formado el cerebelo saliendo de acá y luego creciendo para encontrarse y fusionarse, acá el epitálamo se formó de una manera parecida, pero realmente las estructuras son de la placa del techo y solo en el diencéfalo vamos a encontrar que hay una placa del techo funcionante. En las demás partes del sistema, realmente la placa del techo solo servía para colgar de ella el plexo coroideo. Bueno, y aquí va a haber plexo coroideo, de hecho. Plexo coroideo va a estar, lástima que esta no me da muchos colores. Plexo coroideo va a estar aquí colgando, pero eso no nos interesa. Ahora, quiere decir que tengo 4 derivados del diencéfalo original. El tálamo, el paquete de núcleos talámicos o tálamo propiamente dicho, que es la placa alar, el epitálamo, que es su derivado del techo, el hipotálamo, que es la placa basal, y el subtálamo, es también parte de la placa basal, pero que no vamos a hablar en esta discusión, sino que lo vamos a dejar para hablar de él después, ¿ok? Pero sí hay que saber que es un derivado diencefálico. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que
Por lo tanto, aquí tenemos otra vez la arquitectura del, ¿cómo se llama? La arquitectura básica alar y basal, o sea, un esquema donde la cavidad, bueno, es central porque está en la línea media, si te das cuenta. Acá, está en la línea media, pero no es, vamos a ver qué colores tengo de marcador acá. Aquí tengo un celestito para pintarlo. Pero bueno, es más alta, ¿ok? Y si yo fuera a tomar el diencéfalo, lo puedo encerrar, mira, en este pedacito, y quiere decir que en remarcador amarillo está el diencéfalo, y todo lo que está por fuera del diencéfalo, o sea, aquí con este otro color, sería tele. O sea, que aquí la evolución me hizo que no fuera necesariamente el telencéfalo y el diencéfalo no están uno delante del otro, sino que más bien el telencéfalo rodea al diencéfalo. Quiere decir que estas estructuras que están acá, si te das cuenta, están encerradas en la profundidad del brain. ¿Va? Mira, están probablemente en el sitio más lejano de todos. Y de hecho, el epitálamo es el punto donde, desde el punto de vista de disección, es el punto más inaccesible que tenés ahí. Y por lo tanto, yo puedo hablar aquí de lo que llamamos estructuras centroencefálicas. Cuando me oigas decir estructuras centroencefálicas, sabe que estoy refiriendo al diencéfalo y a sus estructuras vecinas, porque quedaron evolutivamente enterradas en la profundidad, mientras el telencéfalo y la corteza y todo lo demás se hacía enorme y literalmente los tapaba y los dejaba enterrados en el centro. ¿Ya? Ok. Ahora vamos. Obviamente que no vamos a hablar de las 4 cosas a la vez, por claridad. Empecemos por ver la placa alar ahí en el diencéfalo, que es el tálamo. Ahora, cuando hablas del tálamo y sus conexiones, estás hablando también de la corteza. ¿Ok? Hay cosas que van juntas, Fernanda. Siempre van juntas. Decime 2 cosas que no se pueden separar. Son hechas la una para la otra. Como en el brain, o solo vida en general. Calcetines. Qué aburridas son estas niñas de ahora. Estaba pensando en cosas como, por ejemplo, pizza y cerveza. No concebís una sobre la otra. O papito. ¿Ah? La cerveza es fea. No sé cómo toma eso. Tequila y limón. Tequila y limón. Okay. Tequila, limón y sal. Ah, o sea, no te gusta la cerveza, pero sí el tequila, no le decís que no. Ok. Sí, no le vamos a decir que no. Ok, perfecto. O como decir papas fritas y... chicken fingers. O boneless. O un dressing. O heladito. O ice cream. O ice cream. Canónicamente. O mantequilla y maní jalea. Bye. Mantequilla de maní y jalea. Esa es una combinación que no podés discutir, que una cosa sin la otra no está completa. Es cierto, concuerdo. Ok. Creamy. Si sos fanática de la mantequilla de maní crunchy con los pedacitos, definitivamente nunca vas a ser amiga mía. ¿eh? Ahora. Sí, creamy siempre. Ok. Ahora, si lo mismo pasa con el tálamo y la corteza, porque el desarrollo de uno y la existencia de uno está intrínsecamente ligada a la existencia del otro. O sea, el tálamo existe, entre otras cosas, porque existe la corteza. Y la corteza no pudo alcanzar su desarrollo si no hubiera habido un tálamo que se encargara de asistirla. Y esa asistencia viene en 3 etapas. Vamos a ver nuevamente cómo aparecieron las cosas a largo plazo. Dame otro new page. Solo déjame ver cómo agrego una página nueva. Este es 1 sobre 1, page 1, page 1, page 1. Es que, ok. Ya vi. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta tontería? Déjame ver, cambié el programa del
El Microsoft Whiteboard, como de costumbre, se quiere actualizar solo y lo arruinaron. Ahí voy de nuevo. Vale. Aquí estoy. Ok. Ahora mira. Sigo compartiendo, sigue viéndose la pizarra. Sí. Sí, doctor. Okay. Entonces, la primera etapa. Tomemos este caso. Nuestro amigo este tiene corteza. Sí, ¿va? Pero muy primitiva. ¿Qué hace la corteza de este señor? Recibe todas las señales y luego las manda al cerebelo. La manda en general al resto, a todo el sistema, no solo al cerebelo. No solo al cerebelo. O sea, se supone que la corteza es lo que vas a utilizar para controlar la conducta. Y bueno, que tiene una conducta muy limitada, basada en el olfato, ¿correcto? Basada en el olfato y que básicamente te dije que solo tenía 3 ideas en su cabeza. Comer, salir huyendo y reproducirse. Y su entrada principal era un enorme bulbo olfatorio acá que alimentaba una cortecita chiquita y el tallo. La corteza detecta un estímulo olfatorio, procesa, genera una conducta, envía señales de control a todos lados. Al cerebelo, sí, y al tallo en general, a la médula, etc. Ahora, la corteza olfatoria y el bulbo olfatorio son conexión directa, no hay intermediario. Las señales están entrando para acá. Y si bien es cierto que tiene otros sentidos, tiene visión y detección de vibración y otras cosas, pero básicamente esos sentidos solo están trabajando en el tallo y no envían muchas señales a la corteza. Pero cuando los sistemas sensitivos detectan que algo está pasando, podrían tener necesidad de señalizarle a la corteza que se encienda. O sea, porque hasta ahorita tengo un problema con la corteza, algo que no hemos hablado. Y es que tu corteza cerebral, que ya existe en esa primera variante, o sea, corteza versión 1.0, tiene una particularidad. Si yo no la estoy estimulando, ¿ok? No le estoy enviando señal para que procese, la corteza automáticamente entra en stand-by, ¿ok? Si vos dejas tu teléfono, enciendo mi teléfono, y lo dejo ahí un rato, ¿qué pasa? Se apaga la pantalla, ¿no? Igual con la computadora, si yo la dejo ahí un par de minutos, se apaga la pantalla, pero se apaga la computadora. Cuando yo la dejo suelta un rato, no. En general no, entra en stand-by, ¿va? Se apaga la pantalla y bueno, después hablaremos que si la configuraste correctamente, mientras vos no estás y la pantalla está apagada, la computadora no lo está. Está haciendo cosas como correr el scan del antivirus, actualizarse y esa clase de tareas de administración. Bueno. Pero el problema es que con la corteza, igual que con la computadora, si vos la dejas desatendida por un rato, es más, vos lo puedes probar. Fernanda, te vamos a poner una situación. Te voy a poner, has ido a saber dónde están las oficinas de la municipalidad, ¿va? En galerías. No las he visto. En el sótano de galerías. Okay. ¿Qué va a pasar ahí? Te voy a mandar a hacer un trámite. Y ahí se me va a poner en stand-by la corteza. Ponerlo así. Agarras un ticket. Vas a entregar algún documento, hacer algún trámite. Agarras un ticket. Tu ticket dice 92 y van por el 14. Por eso siempre está lleno. Entonces, el lugar no es incómodo realmente. Por lo menos, la municipalidad se dio cuenta en algún momento que si querían que yo les dejara dinero, que yo fuera a hacer trámites y a pagar algún impuesto, por lo menos que no me tengan sudando o haciendo fila de pie porque me voy a ir y no les pago ni carajo.
Acuérdate que no es el SAR que sí te puede montar, si la municipalidad no les pagas, tienen que ir a cobrarte y esperar que uno les pague. Bueno, vas ahí y es un lugar donde tu corteza no tiene estímulo. Te sentas en una silla, tienen aire por suerte, no está ni frío ni caliente, pero no hay nada que ver. ¿Okay? No hay nada que ver, no hay pósteres en la pared, no hay, tal vez uno que contribuyente paga tus impuestos, pero ¿quién lee eso? No hay nada interesante visualmente, no hay ni música, y entonces vos estás en una silla haciendo nada. ¿Qué pasa al rato? Se está moviendo de número, van avanzando. Pero bien lento, o sea, vos sabés que te toca, que faltan como 70 personas para que llegue tu número, y ponele que el número cambia, están llamando a una persona nueva cada 8 o 10 minutos, o sea que vos estás viendo una espera de varias horas, ¿ok? Estás sentada ahí con tu boletito y no hay nada que ver, nada que hacer, nada que pensar, ¿ok? Tampoco puedes usar el teléfono porque desgraciadamente ahí en el sótano de galerías no hay señal de celular, en caso de que algún día has andado por ahí, ¿eh? Si no te has fijado que en galerías no se reciben bien las llamadas. No me había fijado. Sí, no, porque es tan grande o tanta la masa del edificio que no llega a señal y menos al sótano. ¿Ok? Entonces, bueno, tampoco se escuchan las emisoras de radio abajo. Cuando vas parqueando tu carro en el sótano, oís que el radio deja de funcionar porque ahí no llega ninguna señal. Ok, entonces estás así, no puedes ni siquiera ver tu teléfono y estás así, mira, deteniéndote la quijada un rato. ¿Qué va a pasar? Se me pone en stand-by la corteza. ¿Sí? Te dormís, te da sueño, ¿no? Te da sueño, indicando que la corteza quiere. Ok. Ahora el problema, si tu corteza, como quien dice, por defecto se quiere apagar, o se quiere salir del sistema, y está entrando una señal a la corteza, el problema es que la va a encontrar apagada. Y entonces necesito algo para encenderla, necesito un mecanismo despertador para la corteza. Y por la misma extensión, también pudiera utilizar un mecanismo similar, pero opuesto cuando la corteza no esté, después de un tiempo, no esté haciendo nada útil, o después de muchas horas de trabajo, es decir, voy a bajar la actividad de la corteza, la voy a meter en stand-by para descansar, o sea, mecanismo de encendido y apagado. Entra el primer grupo de núcleos del tálamo de nuestra historia. En estas especies, el tálamo, o sea, tenemos corteza, por así decirlo, primera generación. Y la vamos a llamar arquicorteza. La arquicorteza, obviamente que no necesitaba ningún procesamiento de señal porque básicamente tenía una sola entrada. Pero sí necesitabas activarla. Entra el arquitálamo, que estableció conexiones, mira, bidireccionales con la corteza. O sea, el tálamo le podía mandar una señal de encendido o apagado a la corteza, y la corteza también podía mandarle una señal al tálamo para que controlara las entradas, para reducir las entradas, o que la corteza misma dijera, por ejemplo, que es hora de dormir y le envíe una señal al tálamo que apague todas las transmisiones, que baje toda la actividad para entrar en modo de reposo. Todo muy bonito, ¿va? Y hasta ahí muy bien, porque es sencillamente un mecanismo encendedor y apagador. Pero ¿qué pasa si yo tengo un organismo más sofisticado que depende de varias entradas sensitivas? ¿Qué tal este? Vamos a ver qué tal me sale el dibujo hoy.
Qué grandotas eran. Etcétera. ¿Sabes qué es eso, va? Un pterodáctilo. Ajá, un pterodáctilo. ¿Ok? Un pterosaurio. Pterodáctilo era una familia de ellos. De hecho, te estoy haciendo el más primitivo de estos que todavía tenían una cola aquí con una aleta al final, que era un timón, y con dientes y todo lo demás. Ok. Este pterodáctilo ya es un poquito más sofisticado. Todavía tiene olfato, pero tiene varios sistemas sensitivos. Aparentemente una visión buena. Tiene, por supuesto, los respectivos sensores propioceptivos y de equilibrio y demás para mantenerse estable en el aire, etcétera, etcétera. Ok. O cualquier otro animalito que tiene más de una entrada sensitiva. ¿Cuál es el problema ahora con el tálamo? O más bien con la corteza. La corteza de primera generación solamente recibía una entrada y eso lo hacía suficientemente simple la cuestión. Una entrada, procesa la corteza, genera una conducta, etcétera, y está solamente atendiendo una cosa a la vez. Pero si tenés ahora varias entradas sensitivas compitiendo por la atención de un solo tipo de corteza, ya la cuestión no va a ser tan simple. Eso conllevaba al hecho de que ahí, en esta segunda generación, apareció la primera división funcional de las cosas en la corteza. Una división que me decía, ¿qué tal si yo agarro una corteza para procesar todas las entradas sensitivas, una corteza aferente, y agarro la otra mitad de la corteza y la desarrollo para generar todo el control motor, la generación de conducta, o sea, generar todas las eferencias? Fíjate que ahí hice la primera gran división del trabajo. Corteza aferente, corteza eferente, ¿cabal? Y esas dos, ahora ya tengo dos tipos de cortezas semi especializadas, ¿ok? Digo semi, ya veremos por qué. Y entonces esa segunda generación, y la vamos a llamar paleocorteza. Pero esta paleocorteza en particular, la paleocorteza sensitiva, tiene un problema. Está queriendo procesar varias entradas sensitivas simultáneamente, que vienen de diferentes casos. Y el problema es que la corteza, por muy sofisticada que sea, realmente solo puede procesar una cosa a la vez. Si vos querés meter dos entradas a la vez a la corteza, van a chocar y la corteza se va a trabar. O sea que desarrollarías una versión súper escandalosa de lo que yo llamo el síndrome de la discoteca. ¿Ok? ¿Sabes por qué le llamo así? No. Bueno, ¿Qué? Fernanda, ¿has ido te dejan ir a las discotecas? ¿Qué cree usted? Que no, con buena razón. Adivinó bien. Ok. Pero bueno, has ido a una disco escolar, por lo menos, ¿va? Sí, y además hay discotecas aquí. ¿Existe eso? No lo creo. No sé si esos clubes como La Morena o La Tóxica son discotecas. Yo creo que no. Supongo que lo son. Se los llamarán de otra manera, pero son discotecas. Tocan música y hay un lugar donde bailar. Sí, Eso es una discoteca. parece dinero. Pero sí, sí. Entonces. Sí, no, o sea, vaya, puede que no para ese efecto es como que digas que sigue siendo discoteca, no necesariamente tiene que ser un lugar encerrado. Y de hecho, la única discoteca que yo he ido y estoy hablando de hace 20 años tal vez, que no pongo pie en una de esas, y esa fui porque es el único lugar donde no me da una versión gravísima del síndrome, es en Miami. ¿Has ido al Bayside en Miami, va? No. Bueno, ya cuando vas, nunca has ido a Miami, no me digas que solo vas directo a Disney, a agarrar el vuelo para Orlando y te vas a meter directo al parque. Así es. Sí, no, Miami creo que como 2 días me he quedado nada más. No a la ciudad, o sea, propiamente la ciudad de Miami.
Ok, bueno, porque es al aire, es una disco, pero es al aire libre. ¿Okay? Hay música y todo, pero no tiene techo y hay ventilación natural y todo, es mucho menos claustrofóbica. Bueno, pero te voy a poner tu típica disco, o sea, la disco tradicional claustrofóbica, que es un cajón cerrado. Y mira lo que sucede. Está diseñada así para que sea un asalto a tus sentidos. Veamos todos ellos. Visualmente son desorientantes porque es un cajón oscuro y encerrado y tener luces de colores que parpadean, etcétera, etcétera, ¿va? O incluso un show de luces o algo parecido para hacerte un efecto de desorientación visual. Y de hecho, como es un strobe y está parpadeando, es antinatural y te confunde. La música, pues obvio, esa es la razón de ser de la discoteca. Y pones la música, obviamente, a todo el volumen que sea capaz de dar el aparato que la está produciendo. Y por favor, que sea música, porque ahora supongo que todos los lugares que me dijiste, lo que tocan ya no es música, ¿va? No, bueno. No. No ponen... Ya ni sé qué responder, porque, o sea, me imagino que en sus tiempos era como conocemos ahora el reggaetón del viejo. No. ¿Y qué tocaban? Rock. Vaya. No era pop. No era rock. Vaya. ¿Qué estaba de moda cuando la disco? Qué sé yo. Bueno. 80s. Michael Jackson. Michael Jackson. 90s. Qué sé yo. ¿Qué te diría? Spice Girls, para decirte algo que pudieras haber escuchado. NSYNC, no, eso no se toca ahora. No, eso era, bueno, sí, tal vez en las discos de adolescentes. Lo que pasa es que en los 90 yo ya no iba a ir a una disco que fuera para adolescentes, ¿va? Pero qué sé yo, Ace of Base o, bueno, era cualquier cantidad de música disco, vaya, pero noventera, ¿ok? Rock en español en algunas, ¿ok? Rock en español, bueno, por lo menos las cosas bailables, etcétera. Magnífico. Pero tocado a todo volumen, precisamente para que perdas tu sentido de la orientación, porque en primer lugar ni siquiera puedes localizar el sonido porque es tan intenso en todas las direcciones que no sabes de dónde viene. ¿Okay? Acuérdate, no es para que suene bien, es para que suene fuerte. Okay. Al tacto, si estás en una pistita del tamaño de esta habitación de 3 por 3 metros con 50 otras personas, vas a estar chocando y rozando contra todo mundo. En el mejor de los casos, porque uno de los problemas de la discoteca, particularmente para las mujeres, es que hay gente que se aprovecha de la situación. Por eso que te decía, si tus papás no te dejan ir, con toda la razón. Ok. Al olfato, igual. 50 personas con 50 diferentes perfumes, más el olor a sudor y quién sabe qué cosas más, va, alcohol y dejémoslo ahí, va. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como tenés todos los sentidos sobreestimulados, ¿qué es lo que pasa cuando estás más de 10 minutos en una situación así? Te desorientas. Sí. Y esa es precisamente la intención del dueño de la discoteca, porque ya desorientado vas a pedir un trago y te dicen, no, quiero, no sé, vodka pedís un trago y se supone que va a ser vodka de buena calidad y lo que te están preparando, te están sirviendo cualquier cosa barata, cualquier limpiador de turbinas, ¿va? Pedís whisky de buena calidad y claro, como no se siente el olor entre la mezcla de olores y todo, te sirven a saber qué porquería. Whisky hecho, ¿cómo se llama? En Progreso o en Juticalpa, ¿va? Y te lo vendieron como que era... Y además te clonaron la tarjeta y en la factura te sumaron la hora, la fecha y el número de serie. Y después decir, ¿cómo que me gasté 50,000 pesos en la disco si solo estuve un rato? Claro, si te desorientan para estafarte. Y si no me lo crees,
Eso es confesiones de un amigo mío que tiene una, o que tenía una, no sé si se lo llevó el demonio con el coronavirus, ¿va? Dígame el nombre de ese lugar para no ir. Yo tampoco voy a una disco cerrada. O sea, voy a esa que al aire libre he ido y lo he encontrado tolerable, pero no voy a una disco cerrada. Porque la combinación de todas esas cuestiones, pero le digo, el síndrome de la discoteca. A mí la desorientación me da paranoia. Cuando estoy en esa situación y a los 10 minutos, la primera cosa que se me está ocurriendo es que le voy a doblar una silla en la cabeza a alguien. ¿Ok? O armar un tiroteo o alguna cosa parecida. Entonces mis amigos lo saben. Y si van, no me dicen, porque saben que a mí no me gusta y que no es una buena idea. ¿Ok? Yo no tengo problema con que pongas la música a todo trapo aquí, afuera, y que vaya, por ejemplo, estás haciendo una barbacoa, estás en el patio de la casa y ponga luces y música y todo, pero estoy en una situación donde es suficientemente abierto y tengo las referencias como para saber dónde estoy, pero en un cajón encerrado. A mí me entra, qué sé yo, el síndrome de desorientación y hasta ahí. Bueno, ahora imagínate que eso te pasara todos los días, porque vos estás bombardeada en este momento por un montón de estímulos, ¿no? ¿Tenés estímulos visuales? Enfrente. Y uno muy bonito, ¿ah? Sí. Seguí criticando al que te va a calificar. Yo no dije nada. Ok, tenés estímulos visuales y probablemente no el único, porque así como estás frente a la computadora, supongo que cuando yo estoy haciendo otra cosa, tenés tu teléfono al lado y estás viendo una pantalla y tenés cuántas cosas más, o tal vez tu computadora está frente a la ventana y hay cosas que pasan afuera. Tenés estímulos auditivos definitivamente, ¿ok? Aparte del audio de la conferencia, todo el sonido que esté ahí, el sonido de tu casa, pájaros, perritos, el chavo que dice que compran camas viejas, colchones, refrigeradoras, aire acondicionado que no sirven. ¿Cómo es la frase? Sí, que compran chatarra. Exactamente. Ok, ¿qué pasa por ahí? O el camión que agua azul. Bueno, todo lo demás. ¿Estímulos táctiles tenés? Sí. Sí, por lo menos la sensación de la ropa y tu cuerpo contra la silla. Pero supongo que no estás viendo esta conferencia de pie. Olfatorios, porque probablemente estén cocinando almuerzo en tu casa, etcétera. Ahora, el problema es que algunos de esos son relevantes para percibir las cosas, para tu conciencia, otros no. Y definitivamente no puedes manejarlos todos a la vez. Entonces, ¿qué venía aquí? Venía la idea de que iba a aparecer otro grupo de núcleos del tálamo. El paleotálamo también iba a establecer conexiones con la paleocorteza y de hecho con la arquicorteza también, con la corteza olfatoria, no había, o derivada, también podía establecer conexiones, o sea, con la corteza en general. ¿Para qué? ¿Cómo resolves el problema del síndrome de la discoteca? Reduciendo la información. Seleccionando cuál. Ahora yo tengo un tablero de switches en ese paleotálamo que dice, ok, señal visual, déjela pasar, sube el breaker y apague los demás, paca. Ok, ahora que la corteza procesa visión, ya terminó, ok, bájenle el breaker a la visión, pam, encienda tal otro, entonces está dando vía, deja pasar una señal
y tiene una ventaja, viste que la conexión es bidireccional, porque tomemos este caso. Por ejemplo, en casa de Fernanda están cocinando, ¿cómo se llaman estas cosas? Brócoli, ¿ok? Brócoli. Vas a ver que el olor de eso se filtra por toda la casa, ¿correcto? Después de un rato eso ya no es noticia. Y puedes enviar una señal y decir, ok, ignoren esto, ya no es noticia, corten esa entrada. O está tu audición y, por ejemplo, estás escuchando la conversación, pero en el fondo, no sé, tu perrito está ladrando hace rato, a saber por qué. Porque le dio la gana, vaya. Y después de un rato, vos dejas de hacerle caso, ¿eh? Dejas de prestarle atención, porque vos puedes enviar una señal, la corteza puede enviar una señal al tálamo, de decir, corten esa transmisión porque más bien estorba, no tiene relevancia, no tiene utilidad ahorita, y más bien solo distrae y gasta recursos en procesar una señal que no me interesa recibir. Resultado, el paleotálamo puede bajar las cosas, puede bajar la señal. Ahora vamos, yo diría que eso es suficiente, ¿no? Pero pasemos al tercer nivel, al nivel de corteza, ya a nivel humano. Como te decía, la paleocorteza era una corteza relativamente no específica. O sea, estabas procesando señal sensitiva general, si así lo querías. Pero ahora querés mejorar la idea y entonces pasaba algo con la corteza, se especializó. Porque cuando vos tenés una modalidad sensitiva en particular más complicada, vos querés una corteza que sea especializada para que no te pase el problema del cuchillo suizo. Fernanda, ¿conoces las navajas suizas? Sí. De esas rojas. Ok. Y el problema de la especialización. Tomemos, por ejemplo, el primer caso. Inventaste el cuchillo, inventaste los instrumentos de filo y tenés un primer cuchillo así, que tiene filo y solo ese existe. Y con ese cuchillo tenés que hacer todo. ¿Okay? Tenés que cortar, igual pelar una naranja, ¿cómo se llama? Que cortar madera, que tal vez cortar papel. Realmente puede hacer todas esas cosas, pero no va a hacer ninguna bien. Por eso le digo el problema de la navaja suiza. ¿Vos has visto esas navajas que tienen un montón de herramientas, va? Y que se supone que sirven para todo. ¿Mm? Sí. Pues la verdad no sirven para gran cosa. Son, si querés decirlo así, son adornitos, se miran cool, tal vez en la faja, en su cartuchera, y tal vez dirás que hacen regalos apropiados del Día del Padre, porque generalmente para eso es que terminan, de regalos del Día del Padre. ¿Ok? Yo no sé. O a tu papá no le gusta que le regalen herramientas. Supongo que sí. A todos los papás les gustan que le regalen herramientas. A usted le regalan herramientas. A veces. No, avioncitos. Si los hay, prefiero avioncitos. Lo que pasa es que aquí no vienen. ¿Ok? Hay que mandarlos a pedir. Y mi esposa pues ya le ha bajado mucho lo de... Antes me regalaba avioncitos, pero ahora dice que tengo demasiados. Y que tengo demasiados sin comenzar. Nunca es demasiado. No, además, no tengo demasiados. Ahorita está en el inventario, creo que tengo menos de 200. Ah, no, si eso es poquito. No, que le den más. No, sabes, el récord, un caso que, bueno, ya era un caso de acumulación patológica, pero no acumuladores. El caso más extremo que yo he visto era un man que tenía 14,000. Tenía un contenedor lleno. Increíble.
sin empezar. ¿Qué pasó? Es coleccionista. Se murió. Y entonces vino la parte interesante del asunto. Su esposa y sus hijos no les interesaban los modelos de avión. Entonces, ¿sabes cuánto tomó venderlos en general, entre toda Latinoamérica, entre todos los clubs? Mandaron un listado que era como de 400 páginas para ver qué nos interesaba, tenía de todo. Y aún así tomó 6 meses salir de todo el inventario, porque tenía más inventario que muchas tiendas. No, lo normal entre nosotros es, yo pues no compro mucho porque no tengo tanto espacio para almacenar. La mayoría de nosotros consideramos una reserva correcta entre 400 y 600. Sin empezar, o sea, el equivalente de 2 closets. Mi esposa no lo entiende así, conste. Pero sí me regalan herramientas y me gustan. Lo que pasa es que también como ya tengo bastante, encontrar una que no esté repetida. Y también mi esposa trata de no regalarle herramientas motorizadas porque dice que yo no debería tener muchas de ellas. ¿Okay? Además, todavía no se le ha bajado la rechura de que escribí mi nombre. ¿A dónde escribió el nombre? En la pared de la casa con la hidrolavadora quitando la pintura. Qué contenta está. En mi casa. No, ¿sabes qué es lo más divertido? Mi mamá se enojó más cuando vino mi mamá y me pidió prestada la maquinita esta porque quería lavar el Porsche y todo, y me dice, ¿cómo se usa? Entonces, otra vez firmé la pared de enfrente de la casa de mamá, quitando la pintura con la hidrolavadora. Lo interesante, mi mamá no le molestó para nada. Ni idea, qué fontete es mío, pero no se enojó. Mi esposa es la que se enojó cuando llegó después de visita. Sucede. A mí me dijeron que nunca le metieron lápiz o un marcador y que no manchara las paredes, que al contrario, que si veía algo, lo despintara. Bueno, pues que lo borrara. Bueno, yo borré la pintura. Son de esas maneras, mangueras a presión. Sí, de esas. Para quitarle el sucio a la cerámica. Sí, y a todo lo que... Y tienen una posición, sí, que tienen para quitar pintura, quitar óxido, lavar carros y niños también. Niños dicen, no. Sí, vos sabés cómo se ensucia. Pobre Carlos Emilio. Carlos Emilio, ¿quién crees que también firmó su nombre en la pared de la casa de abuela? Siguiendo los pasos del papá. Sí. Hecho a mi imagen y semejanza. Entonces, los Emilios afortunadamente siempre me siguen la corriente. Bueno, pues entonces, volviendo al asunto. Si tenés un solo cuchillo para hacer todo, no vas a hacer nada bien. Igual que esas navajas suizas que tienen un montón de herramientas ahí raras. Una tijerita que no sirve ni para cortar papel, por chiquita. Un destornilladorcito que si mucho te sirven para los anteojos. Y los suizos que se enojen, pero es cierto, no sirve para nada. Unas pincitas que no sé qué uso puedan tener. La única cosa que sirve es el sacacorchos. Fíjate, ese sí es bueno. ¿Será porque esas navajas son las que le dan a los soldados en Suiza? Esa es la que usan como parte del ejército, de su kit del ejército. Y como ellos no han peleado una guerra desde la época de Napoleón, entonces lo único que hacen en los ejercicios es caminar un poquito ahí, se sientan en algún lugar bajo de un árbol, sacan sus sacacorchos, destapan una botella de vino, agarran un poco de queso y chocolate, porque al fin y al cabo es Suiza, y se sientan ahí a platicar. Entonces el sacacorcho sirve, pero la navajita es una cosa así. Con esa navajita no puedes hacer, si mucho puedes pelar una naranja. Okay. Ahora, la paleocorteza, en la segunda generación, imagínate que venís y vos desarrollaste tu invento y ahora tenés un cuchillo regular y un cuchillo de esos que son como sierra, ¿va? Ya tenés 2 tipos. ¿Cabal? Y uno, el cuchillo de sierra, ya es muy bueno, ya puedes cortar pan, ya puedes tal vez intentar serruchar
serruchar un palito con él. ¿Mm? Y el cuchillo recto, pues para otras cosas. Ya puedes hacer, todavía no has llegado a la perfección, pero ya estás haciendo las cosas mejor. ¿Has tratado de cortar pan con un cuchillo que no es de sierra? Sí. Y se deshace, ¿va? Ujú. Ok, bueno. Ahora ya tenés una herramienta que es un poquito más adaptada. Igual. Ahora, la tercera generación, que es a donde vamos llegando, ahora desarrollaste una corteza especializada. Y si fuéramos con la idea del cuchillo, ¿cuántos tipos de cuchillos tenés? Vaya, entonces si pudieras tener, qué sé yo, por ejemplo, esta cuchilla, ¿va? Exacto. O esta cuchilla. Eso es para cortar acrílico, ¿ok? En caso de que nunca hubieras visto una en tu vida. Un cuchillo para acrílico. O para ese efecto, una sierra, una sierra de costilla. O, ¿qué más tengo acá? Un cúter de esos de abrir cajas, etcétera. Y sí, yo tengo un montón de cuchillos, antes de que vayas a hacer el comentario. Cada uno de los cuales... ¿Esa de costilla era para animal o...? Sierra de costilla, no, se llama sierra de costilla porque tiene esto se llama la costilla, es un refuerzo. Esta es para hacer, mira, es bien delgadita y con unos dientecitos. Es para hacer cortes en materiales, por ejemplo, como plástico o madera fina sin que se astille. Se llama costilla porque... es que esta hoja se puede reemplazar, o sea, dejar la costilla de diferentes diseños de hoja. También hay sierra, es lo que vos decís, es un serrucho para costillas, que es bien grande, ¿ok? Es un tipo de serrucho realmente. Sí las hay. Sí las hay. Si este es lo que estabas pensando, o sea, no sé, para la necroteca, existe. Ese se llama serrucho para costilla. Es una sierrita de costilla. Pero ya ves, tenés y todas las formas conocidas de bisturí para cirugía, cada cual con una especialización de forma y de tamaño para hacer una sola cosa bien hecha. Yo no esperaría agarrar, qué sé yo, un cuchillo para acrílico para operar a nadie, ¿va? Pero tampoco esperaría querer cortar una rama de árbol con un bisturí, ¿no? Es una idiotez. Cada cual con su cosa. Ok, ahora ¿qué tal si pones una corteza para cada cosa? Una corteza visual para procesar solo visión. Una corteza auditiva para procesar solo audición. Una corteza para el tacto para procesar solo eso y así sucesivamente. Eso implicaría también que tenés que hacerle algo al tálamo. Si especializaste la corteza, tenés que especializar el tálamo también. En resultado, esa nueva corteza especializada, de la cual va a haber más de 2 tipos, dependiendo a quién le preguntes, la clasificación más común que vamos a ver acá, te menciona 55 tipos. Entonces, que haya 55 tipos de corteza, cada cual haciendo una sola cosa, y que por lo tanto también el tálamo vas a tener ya no solo un núcleo paleotalámico, sino que ahora vas a tener un núcleo de nuevo diseño neotalámico. ¿Qué va a ser el neotálamo? Eso es lo que vamos a ver mañana cuando veamos la arquitectura y la funcionalidad y la conexionalidad del tálamo, ¿ok? Entonces, van a leer ahorita no tanto sobre el tálamo, pero sí hay unas ilustraciones en la página del campus virtual para que la tengan descargadas e impresas mañana. Y vayan a leer un poco sobre la filogenia del sistema, o sea, el capítulo del primer parcial respectivo, porque eso es en lo que se va a basar el resto de la discusión. ¿Ok? ¿Listos? Listo. Pues. Está bien, doctor. Bien. Nos vemos mañana. ¿Ok? Bye. No, espérense. Ajá. No la escuchamos, doctor. Edward, ¿me esperas un momentito? Los demás se pueden ir solo para que organicemos tu reposición.
Gracias, doctor. Ok, doctor.